Muy buenos días, apreciados estudiosos. Le doy la bienvenida a Mónica Liliana, que nos acompaña a esta hora en la videoclase programada para el día de hoy. Les voy a compartir la presentación para que puedan tener acceso a la información que nos compete socializar este día. ¿De qué se trata esta videoclase del día de hoy? Hoy vamos a socializar cuáles son los lineamientos para la primera entrega del proyecto de investigación. ¿Sí? La presentación tiene como objetivo orientar el proceso de investigación según los criterios establecidos y además explicarles el formato GDFM 010, el cual a partir de esta actividad número 3 debe ser adjuntado con todas las entregas del curso. En nuestra primera videoclase se le socializaron las opciones de grado. Esto hay que tenerlo muy presente porque al definir la opción de grado, ustedes van a tener lineamientos variables en un caso u otro. Para cada opción se manejan formatos diferentes, aunque los requerimientos son los mismos. Hablemos un poco acerca de lo que es el proceso investigativo. Si tienen dudas o inquietudes, al final las resolvemos, ¿sí? Vamos a desarrollar toda la presentación y al final yo le aclaro dudas. Muy bien, aquí tenemos una imagen de cómo está compuesto el proceso investigativo, que es un proceso sistémico, el cual lo componen varias etapas que se deben desarrollar en el orden establecido. Todo proyecto de investigación inicia con una idea. Al principio, cuando los estudiosos van a definir su tema de investigación, el paso a realizar es una lluvia de ideas, ¿sí? Que les permita seleccionar cuál propuesta sería mejor, teniendo en cuenta algunos criterios de decisión como el contexto, ¿sí? Donde se quiere desarrollar el tema seleccionado, además el acceso a la información para poder nutrir el documento que se va a diseñar, entre muchos otros factores que hay que tener presente y digamos que este resulta ser uno de los pasos más complicados. El definir qué voy a investigar no es tan fácil y muchas veces los estudiosos se sienten apasionados por un tema y creen que es el único criterio, pero al momento de llevarlo a un contexto se dan cuenta que no es tan fácil. Entonces hay que tener muy claro qué viabilidad tengo yo para realizar esa propuesta que estoy seleccionando. Muy bien, cuando hemos definido ese tema de investigación, entonces vamos a construir el planteamiento del problema. Más adelante vamos a ver de qué se trata cada uno de los pasos. Luego, entonces se tendrán que definir los objetivos, que es el propósito como tal del proyecto y los pasos en que será desarrollado. Luego tenemos la construcción del marco teórico, que consiste en un rastreo bibliográfico donde se identifican qué autores vamos a utilizar para que respalden nuestra posición frente al proyecto de investigación. Seguido a este, el diseño, la definición del tipo de investigación, ¿sí? El diseño metodológico, definir cuál es el enfoque que se le va a dar al proyecto, si es cuantitativo o si es cualitativo o en su defecto mixto, cuál sería el diseño del proyecto, experimental o no experimental, y el alcance que tendrá este, si es exploratorio, descriptivo, correlacional, entre otros. También tenemos la formulación de la hipótesis, ¿sí? Esa idea que yo estoy planteando, que quiero defender, la cual puede estar desde una posición positiva o negativa, puede tratar de confirmar o de negar algo. En ambos casos sería correcto. La selección de la población y la muestra con la que voy a trabajar, que va a ser parte de mi proyecto de investigación, seguido de la selección de los instrumentos de recolección de información que yo voy a aplicar. En este punto tengo que tener mucho cuidado respecto a si el instrumento ya ha sido
construido o está disponible en la web, cuáles son los lineamientos frente a la utilización desde el campo de derechos de autor. Por último, el último paso que tenemos dentro del proceso es la elaboración del documento final, cuyo propósito es mostrar los resultados que nosotros hemos alcanzado con el desarrollo de la investigación. Muy bien, ¿cuáles son estos lineamientos de la actividad? La primera entrega de investigación. Tal cual como yo se lo estoy mostrando aquí en la pantalla, ustedes van a encontrar la actividad dentro del curso. El tiempo requerido de la actividad está para el 27, desde el 27 de julio hasta el 14 de agosto. Y también están definidas cuáles son las competencias a desarrollar con la ejecución de la misma. ¿Qué es lo que debe hacer el estudiante en este punto? ¿Qué va a entregar? Va a entregar la introducción, el planteamiento del problema y la justificación del proyecto que ya ha sido construida previamente en la actividad 2. Entonces, con respecto a la justificación que ya va a estar revisada y se han realizado la retroalimentación correspondiente para su ajuste, simplemente este punto hay que anexarlo a la introducción y el planteamiento del problema. Esta entrega varía, como les mencioné, según la opción de grado que ustedes hayan escogido. Entonces, estos puntos a desarrollar se van a entregar utilizando la plantilla correspondiente según la opción de grado seleccionada y que está disponible en el aula. También tenemos un material de apoyo para la actividad. Es el libro de Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, que les va a decir paso a paso qué debe contener este punto solicitado en la parte sobre todo del planteamiento del problema, ¿sí? Adicionalmente, el manual de normas APA, que va a ser bastante valioso tanto para ustedes como para mí, porque en la medida que ustedes eviten cometer errores, que de todas formas se van a dar y es completamente normal, pero es necesario que consulten este manual de normas APA creado por la universidad y que está disponible en el curso para tratar de evitar la mayor cantidad de errores posible. Los estudiosos fallan mucho frente al tema de cómo citar una referencia y adicionalmente la construcción de la bibliografía. En este manual pueden encontrar las orientaciones para los pasos mencionados y así pues garantizar que su nota va a ser mayor. Tienen también disponible unas palabras claves con unos enlaces externos donde van a encontrar la definición para cada uno de estos términos aquí mencionados. Por último, se establecen cuáles son los criterios de evaluación de la actividad, ¿sí? ¿Qué se va a evaluar en esta actividad? Estos criterios son bastante generales según la opción de grado que ustedes escojan. Hay otros criterios que van a aplicar. Digamos que esto es genérico, el diseño investigativo, dependiendo del producto, la puntualidad con la entrega, la redacción, la ortografía y la aplicación de normas APA. Para cada caso en particular, en la parte de la consultoría, entonces se evaluará la pertinencia y la coherencia de cada uno de los ítems que el estudioso va a entrar a analizar en la organización y los criterios bajo los cuales estos serán evaluados. En el caso de la elaboración de artículos científicos o capítulos de libro, entonces se tendrá muy en cuenta la redacción, la forma en que está redactado el documento, el tipo de lenguaje que se utiliza y la pertinencia del mismo, como les digo, entre muchos otros criterios que en la retroalimentación pues se les dejará claro. Muy bien. ¿Qué debe contener este primer documento? Recuerden que los estudiosos que van a optar por la consultoría deben desarrollar también un informe técnico donde van a dejar en claro y consignado todo el proceso y al final este documento lo van a entregar en la organización con los resultados obtenidos con la intervención realizada. Entonces, este documento debe llevar la portada, la introducción, el problema de investigación y la pregunta orientadora y la justificación. Aquí se menciona el objetivo general y específico
porque ya nos volvemos a ver para el segundo módulo. Entonces es importante dejar aquí en claro cómo deben estar construidos los objetivos general y específicos, más sin embargo este puntico no hace parte de esta primera entrega. Ténganlo presente. Muy bien, ¿en qué consiste la introducción de un trabajo de investigación? La introducción es el espacio destinado para explicar el tema que se ha seleccionado y en qué forma se va a abordar este tema dentro del documento a construir. Lo que ustedes deben tener presente para la construcción de esta introducción es lo siguiente. Dentro de la introducción se debe mostrar la visión general que tiene el proyecto de investigación. Se deben incluir términos conceptuales relevantes que se manejarán dentro del proyecto, la pertinencia y los objetivos del proyecto y tener muy en cuenta que no debe confundirse con el resumen. Además de consultar para cada uno de los casos de las opciones de grado cuál es la extensión máxima en páginas para cada uno de los puntos. Respecto al problema de investigación y la pregunta orientadora, el problema de investigación como tal debe redactarse de la siguiente forma. Está compuesto por varios párrafos. El primer párrafo que presenta los antecedentes del problema y trata de definir sus posibles causas. El segundo párrafo donde se aborda el enunciado del problema en el contexto particular seleccionado. Recuerden que un tema puede ser investigado muchísimas veces, pero al cambiar el contexto se da un giro de 180 grados en los resultados a obtener, ¿sí? Por último, el párrafo que realiza la delimitación o el alcance del problema. El problema de investigación va a terminar con la redacción de la pregunta orientadora, teniendo en cuenta que esta pregunta debe tener coherencia y estrecha relación frente al título del proyecto de investigación y al objetivo general que se establece, ¿sí? Muchas veces el truco que se le da a los estudiosos es que traten de construir la pregunta problema o la pregunta orientadora tomando el título del proyecto y convirtiéndolo en pregunta. Toda pregunta orientadora debe incluir las palabras qué, cómo o para qué, qué beneficios representa o cómo podría generar un aporte o para qué podría servir la construcción del proyecto de investigación, etcétera. Hablemos ahora de la justificación. Dentro de la justificación, el estudioso debe indicar por qué el tema planteado genera interés y para qué puede servir en futuras investigaciones, ¿sí? Aquí yo voy a defender mi proyecto porque es importante, interesante realizar este proyecto de investigación. Entonces, dentro de este punto se debe exponer la relevancia del tema, dar las razones para abordar la temática frente al contexto seleccionado, ya ubicándolo o aterrizándolo en el contexto particular. ¿Cuál es la contribución que se genera para solucionar el problema detectado? Mencionar qué la hace innovadora, cuáles son sus impactos a corto y a largo plazo y también describir quiénes se van a ver beneficiados con el desarrollo de este proyecto de investigación. Pasemos entonces al punto del objetivo general. Cuando nosotros vamos a construir un objetivo tenemos que tener presente cuáles son las características de estos. Frente al objetivo general, tengo que decir que es el propósito, la razón de ser de desarrollar un proyecto de investigación, la finalidad como tal. Este objetivo general debe tener coherencia, como ya se los mencioné, con el título de la propuesta y con la pregunta orientadora. Siempre un objetivo general o específico debe iniciar con un verbo en infinitivo, ya sea aquí tenemos varios ejemplos: describir, analizar, explorar. Sin embargo, hay que tener cuidado al definir el verbo que yo voy a utilizar dentro de mi objetivo general.
Yo les voy a enviar un material para que ustedes lo consulten acerca de los niveles de los verbos. ¿Por qué les hago esta acotación? Porque muchas veces el estudiante cae en el error de que utiliza en el objetivo general un verbo de menor nivel a los que utiliza en los objetivos específicos. Por ejemplo, en el objetivo general establece que él va a describir una situación y dentro del objetivo específico menciona que él va a diagnosticar X o Y factor. El verbo diagnosticar es de un nivel mayor al verbo describir. Digamos que todo esto hace parte de ese proceso de aprendizaje, más sin embargo yo les voy a facilitar el material para que tengan extremo cuidado en este punto y el proceso pues pueda ser más eficiente. Aquí tenemos la estructura de un objetivo general. ¿Cómo se diseña o se redacta un objetivo general? Iniciando, como les dije, con un verbo en infinitivo, sumado a el qué se va a realizar y el para qué se va a realizar. De esa forma debe construirse y de esa forma va a ser evaluado. Respecto a los objetivos específicos, tengan en cuenta que estos son los pasos que van a dar cumplimiento al objetivo general. Al igual que en el caso del objetivo general, debe iniciar con un verbo en infinitivo, deben estar relacionados entre sí, deben guardar coherencia entre sí y con relación al contexto seleccionado, se deben establecer en el orden en que se van a ejecutar y no deben confundirse con actividades o con metodologías. Los criterios establecidos a tener en cuenta al momento de realizar esta entrega son los siguientes. La estructura para la presentación del avance debe estar consignado en la plantilla correspondiente según la opción de grado y que están disponibles en el aula. Tener presente que todo proyecto de investigación debe estar redactado en tercera persona. Entonces no hay cabida a frases como en mi opinión o por lo anterior nos damos cuenta, no se usa el lenguaje en primera persona, siempre en tercera persona. Otro punto muy importante, las citas bibliográficas que se van a utilizar para apoyar o respaldar el proyecto de investigación no deben ser mayores a 5 años. Este es un componente de actualidad que va también a garantizar que su proyecto es un proyecto de vanguardia, así que no estamos hablando de lo que se dijo hace 30 años atrás, que ya ha perdido validez, sobre todo para los chicos que van a desarrollar el artículo científico. ¿Dónde pueden encontrar los formatos para consignar la información y desarrollar la actividad? Dentro del curso, en la parte que se denomina documentos necesarios para el desarrollo de su proyecto, aquí tienen los formatos que se les solicitan para cada uno de los casos, ¿sí? El formato para la presentación del informe técnico para quienes vayan a desarrollar consultoría y la plantilla para la elaboración de artículos científicos. Los chicos que van a desarrollar consultoría me lo tienen que hacer saber porque con ellos el proceso es diferente, entonces lo manejamos ya de manera particular. Pasemos entonces a mirar en qué consiste el formato GBFM 010, que es el formato de plan de trabajos y asesoría. Este formato que ustedes pueden apreciar aquí tiene como propósito llevar un registro del proceso de investigación que se están realizando. La información que se les solicita es bastante sencilla. El nombre del programa académico al cual pertenecen, el nombre del tutor del proyecto, en este caso mi persona, el periodo académico en el cual se está desarrollando. Aquí tendrían que colocar primer periodo del 2018, el título del trabajo de investigación. Aquí abajo van a encontrar un número de erradicación. Este espacio deben dejarlo en blanco porque el número de erradicación es asignado directamente desde la coordinación de investigaciones. Entonces, este número lo asignamos nosotros desde la universidad.
Seguido a esta información se le solicitan los datos del estudioso, nombre completo, el código, que es el número de cédula, el teléfono, el correo electrónico y el nombre de la asignatura del proyecto de investigación en curso, en este caso proyecto de investigación 1. Pasamos entonces a la parte de planeación. Aquí en este cuadro que ustedes pueden observar, deben colocar en esta primera columna denominada entregable cada una de las actividades solicitadas en el curso. ¿Sí? Actividad 1, delimitación del tema, definición del tema de investigación. Actividad 2, actividad 3, y etcétera. ¿Sí? Aquí en la columna 2, en las especificaciones, van a colocar qué es lo que se les está solicitando con cada una de las actividades propuestas y cuál es la fecha de entrega establecida para las mismas. Aquí debajo van a colocar su nombre y su número de cédula. Todavía no van a asignar ninguna firma. Las firmas se realizan al finalizar la asignatura para la entrega número 5, la actividad 5. Luego tenemos en esta segunda hoja el espacio denominado seguimiento, con 3 columnas, la columna fecha, observaciones y firma del estudiante. ¿Qué van a colocar en estas dos primeras columnas? Cada vez que ustedes entregan una actividad van a recibir una retroalimentación de mi parte. ¿Sí? O cuando se presenten dudas y dialoguemos a través de Skype o nos comuniquemos a través del correo o vía telefónica, ustedes van a recibir unos lineamientos. Esa es la información que corresponde a la parte de seguimiento. Entonces aquí van a establecer la fecha en que se realiza, cuáles fueron las observaciones dadas de mi parte y al finalizar el curso ustedes van a imprimir este formato, lo van a firmar, ¿sí? Donde haya lugar y lo van a escanear para enviarlo con la actividad 5, que es la entrega final. Ya para finalizar, hay que tener presente que para todos los casos es importante tener en cuenta cada una de las formas en que deben citar las fuentes consultadas dentro del proyecto. Todo ellos en normas APA y utilizando el manual que diseñó la universidad para este fin. Algo que quiero dejar en claro desde ya es este puntico. La universidad maneja un software que se llama Turnitin. Este es un software que se utiliza para analizar los porcentajes de similitud de los trabajos de los estudiosos con la información que está disponible en la web. Tenemos un porcentaje límite de aceptación de similitud de información. ¿Por qué les menciono este punto en esta instancia? En este primer semestre yo no puedo hacer uso del software. El software se aplica o el análisis se realiza en segundo semestre cuando el trabajo ya está terminado. En este caso, si se encuentra un porcentaje mayor de similitud al 30%, el trabajo es rechazado y pues el proceso de formación nulo. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que los productos que construyan deben ser en mayor medida de su autoría. Aquí les dejo una bibliografía la cual pueden consultar, ¿sí? Para ampliar sus conocimientos y para despejar muchísimas dudas. En este momento, entonces, eh, quiero conocer si hay alguna duda o inquietud hasta aquí de su parte. En este momento, pues solo está Mónica Liliana. Por favor, Mónica, me deja saber a través del chat si tienes alguna pregunta para poder colaborarte. Hola, Mónica, ¿me escuchas? Bueno, parece que no hay ninguna pregunta, entonces no siendo más, les deseo un excelente día y que podamos vernos en una próxima oportunidad. Hasta luego.